Que Dios le bendiga, queridos hermanos y amigos que en este momento nos acompañan a compartir la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un versículo de la Biblia situado en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 36. Hechos 13, 36 nos dice así la palabra del Señor. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Bien, vamos a quedarnos, aquí está hablando este versículo acerca de Jesús, está hablando de cómo que Él desciende, viene de esa descendencia de David y Él es la persona de la cual se está hablando en el Antiguo Testamento, porque David es, en su libro de los Salmos, Él dice que su cuerpo no verá corrupción. Pero eso es una palabra, es una profecía la cual está hablando no de él, sino está hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Porque David sí vio corrupción. La palabra corrupción quiere decir que su cuerpo, aparte que murió, fue deshecho, ¿no? Se descompuso. Es una corrupción de la cual está hablando David. Pero él sí vio corrupción. Su cuerpo fue, se deterioró cuando él murió. Pero no así fue Jesús, ya que nosotros sabemos que Jesús, nuestro Señor, murió y al tercer día Él resucitó. Bien, pero no es el tema que quiero tocar, solamente estoy aclarando este punto de la última parte del versículo 36. Quiero hablarles sobre la primera parte del versículo 36, donde nos dice: porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Es de eso de lo que quiero hablar en este momento. Amén. Bien. Tú y yo estamos en esta tierra con un propósito, eso lo sabemos muy bien, ya hemos hablado algunas veces de esto y tú lo habrás escuchado una y otra vez, que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Si nosotros estamos en esta tierra, no es producto de la casualidad, no es un asunto del azar, estamos aquí por la voluntad de Dios. A veces muchas personas nos hemos quejado, yo me incluyo en ellos, nos hemos quejado porque tuve que vivir en esta ciudad, o en este pueblo, por qué tuve que tener los padres que tengo o que tuve, por qué tuve que nacer en un tiempo así como este, por qué no nací en otro tiempo, en otro lugar, con otra familia, y alguna vez seguramente hemos renegado de nuestra existencia. Eso sucede cuando uno no entiende cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si Dios hubiera querido hacerte nacer en el año 1500, 1600, 1700 o en el año 1, Él lo hubiera hecho, pero no hubieras sido tú útil para ese tiempo. Tú eres útil en este tiempo. David pudo haber nacido muchos años antes. Quizás él pudo haber sido del tiempo de los otros profetas o del tiempo de Moisés, o habría nacido antes. Él nació en el tiempo en que Dios ya había señalado, ni antes ni después. Él dice la palabra de Dios, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, él nació en el tiempo, en la generación en la cual él tenía que haber servido. Dice la Biblia que él sirvió en su propia generación. Él no renegó de que su papá era un pastor de ovejas. Él no renegó de que si él nació en un tiempo que no sintió que era el adecuado. No, él desde su infancia aprendió a servir, criando ovejas, sujetándose a sus padres, enfrentando desafíos, pasándole cosas buenas, cosas malas, le pasó de todo, pero él seguía sirviendo en su propia generación. Y para eso Dios nos ha puesto en esta tierra, para que nosotros sirvamos en nuestra propia generación. Recuerda que en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Dios nos ha hecho renacer nuevamente. Hemos nacido de nuevo gracias al Señor Jesucristo, gracias a la muerte de Jesús en la cruz. Hemos alcanzado la salvación y ahora somos nuevas criaturas, como lo dice en 2 Corintios 5:17. Pero en Efesios 2:10 dice que nosotros hemos vuelto a nacer para buenas obras y para andar continuamente haciendo esas buenas obras. ¿Qué quiere decir? Que mi vida en esta tierra tiene el propósito de servir. Yo no habría sido útil ni antes ni después de este tiempo. Esta es mi generación. Este es el tiempo en el cual yo tengo que servir a Dios. Este es el tiempo señalado. Estoy en el tiempo exacto y preciso en el cual yo soy útil en esta generación. Que yo no lo sienta así, ese es otro tema. Pero Dios me escogió a mí para este tiempo, para esta generación, porque Él sabe que yo le puedo ser útil con su ayuda en este tiempo y en esta generación.
Dios nos ha dotado de talentos naturales, capacidades y habilidades. Además de eso, nos ha provisto de dones, ministerios y tenemos todo un equipamiento de nosotros, el cual tiene que ser usado en esta generación. Tú y yo somos útiles en esta generación. No hay otra generación para nosotros. Esta es nuestra generación. Dice la Biblia, porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Si Dios hubiera querido hacerte nacer antes o después, Él lo hubiera hecho. Pero Él es sabio, Él es inteligente. Él creó los cielos y la tierra, Él pone todo el espacio en orden. Y ese Dios sabio, ese Dios grande y poderoso, Él escogió que tú y yo estemos en esta generación. ¿Para qué? Para servirle, porque esa es su voluntad. Amén. La Biblia dice, cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cuál era el más grande de los mandamientos, ustedes saben lo que dice ahí. El primero y el más grande de los mandamientos es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero y grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante, también lo dice en Mateo 22:39. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, el segundo mandamiento dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para amar a nuestro prójimo. ¿Para qué estamos en esta tierra? Para amar a Dios sobre todas las cosas. Ya sabemos para qué estamos aquí. La Biblia nos dice para qué estamos aquí, porque son mandatos de parte de Dios. Y después vamos a encontrar más adelante la gran comisión. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que bautizarlos y tenemos que aprender a compartir lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Amén. Ya sabemos para qué estamos en esta tierra. Estamos para amar a Dios, estamos para servir a las personas, estamos para cumplir con nuestra misión en esta tierra, estamos para pertenecer a la familia de Dios y estamos en esta tierra para ser como Cristo a través del conocimiento de su palabra. Amén. Para eso estamos en esta tierra. Bien, ahora que yo sé para qué estoy en esta tierra, ¿qué voy a hacer? Lo que tenemos que hacer es servir como sirvió David en nuestra propia generación. Hoy estamos hablando un poco acerca del servicio, no estamos hablando de los otros propósitos para los cuales Dios nos puso en esta tierra. Estamos hablando acerca del servicio. Dios quiere que tú y yo le sirvamos en nuestra propia generación. No te lamentes de no haber nacido antes o después. Tampoco te lamentes de la familia que tienes. Tampoco te lamentes del contexto en el cual has nacido. La familia fue el lugar que Dios escogió para ti. ¿Por qué? Porque recuerda, Él es mucho más sabio y millones de veces más inteligente que nosotros, y Él sabe por qué hace las cosas. Él sabe nuestro pasado, sabe nuestro presente y sabe nuestro futuro. Perfectamente lo sabe Él. Por eso que, mis amados hermanos, a nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios, nos toca confiar en la perfecta voluntad de Dios. En el Salmos 40, el salmista David dice: el hacer tu voluntad me da gozo, me da alegría. Y eso es lo que produce el hacer la voluntad de Dios. Nosotros existimos para eso, mis queridos hermanos. No estamos nosotros en esta generación por un asunto del azar, un asunto de la casualidad. Bueno, a mí mis padres no me planificaron, yo no sé qué hago en esta tierra. No, a ti no te planificaron tus padres, a ti te planificó Dios. A Dios no le sorprendió el día de tu nacimiento, Él lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque Él te señaló el día en que vas a nacer y también te señaló el día en que vas a morir. Eso dice la palabra de Dios: antes que yo naciera, tú ya habías señalado el fin de mis días, dice la palabra del Señor. Así que sabemos cuándo hemos nacido, pero no sabemos cuándo dejaremos esta tierra. Por eso, mi amado hermano, lo que nosotros tenemos que aprender ya a hacer y no perder tiempo es a entender primeramente que yo estoy en esta tierra, este es mi tiempo, esta es mi generación, este es el día señalado para que yo le pueda servir a Dios. Tenemos que servirle a Dios con todo nuestro corazón y darle un servicio. Quizás no podemos ser excelentes o perfectos en el servicio, pero es un servicio con todo tu corazón. Así como señala en el libro de Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hacerlo de corazón, no como para los hombres, sino como para el Señor. Amén. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios no se equivocó, vuelvo a repetir, Dios no se equivocó en ponerte en este tiempo. No andes buscando revelaciones: Señor, muéstrame esto, muéstrame otro. La palabra de Dios te va a enseñar cuál es la voluntad para tu vida. Muchas personas andan buscando que Dios les hable en sueños: a ver, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Dios ya te dijo. Dios te puede hablar en sueños, te puede hablar por profecías,
pero la profecía más segura está en tus manos. Muchas personas desconocen cuál es el plan de Dios para su vida porque desconocen la palabra de Dios. Y no es lo que Dios quiere. Mis palabras, dice el Señor, son espíritu y son vida. La Biblia dice en el libro de 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Por qué es útil? Porque allí encontramos la voluntad de Dios, encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y toda buena obra se traduce en servicio. Si yo no leo la Biblia, de hecho que no vas a saber para qué existo. Si yo no leo la palabra de Dios, me voy a sentir perdido. Este libro, esta preciosa palabra, es la brújula que va a guiar a todo cristiano en este mar oscuro. Esta es la brújula que nos va a guiar. Esta es la palabra que nos va a decir qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer. Esta Biblia es la que nos va a enseñar, dijo el salmista David: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Dónde vamos a encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Dónde vamos a saber lo que tenemos que hacer en esta tierra? Es únicamente en la palabra de Dios. Mi amado hermano, tú y yo existimos para servir a Dios. Estamos en este mundo, aunque no somos del mundo, estamos en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Tenemos un propósito de parte de Dios. David sirvió en su propia generación porque esa fue la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos que servir en nuestra generación, porque esta es la voluntad de Dios. Dios tiene un plan y un propósito precioso para nosotros. Aprendamos a conocer cuál es el plan de Dios. Aprendamos a conocer cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Sumémonos al trabajo y al servicio de la obra de Dios. La obra de Dios te necesita. Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Amén. Dios te escogió para este tiempo. Instruye, lee la Biblia, ora al Señor y la voluntad de Dios se va a revelar a tu vida. Ya te he dicho ya, la Biblia dice, según el gran mandamiento y la gran comisión, tú existes para amar a Dios. Existes para servir al prójimo, eso es amar al prójimo. Existes con una misión de compartir la palabra de Dios. Existes para pertenecer a la familia de Dios. Y existes para ser como Cristo a través de la enseñanza. Al menos ya sabes lo que tienes que hacer en esta tierra. Este es tu tiempo, esta es tu generación. Esta es la fecha en la cual Dios señaló que tú y yo podamos servirle. No dejes pasar el tiempo. Este es el tiempo que Dios escogió para ti. Tú vas a ser útil en este tiempo. Tú eres la pieza precisa y exacta para esta generación. Esta generación te espera. Esta generación aguarda por ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir esperando? ¿Vas a seguir mirando al cielo? ¿Vas a seguir caminando sin saber dónde vas? Sírvele al Señor. Este es tu tiempo. Que Dios te bendiga. Vamos a orar un momento al Señor. Amén. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias porque tú me has hecho para este tiempo. Esta es mi generación. Este es mi tiempo, Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdame, oh Dios, a entender esta preciosa verdad y que tu Santo Espíritu me conduzca a servirte, a amarte y a hacer todo lo que tú me ordenes conforme a tu palabra, Dios. Perdóname porque yo no te estoy sirviendo, quizás, oh Dios, de la manera que tú quieres que yo lo haga. Perdóname porque estoy inclinándome, Señor, quizás a cosas a las cuales tú no me has enviado, Señor, este mundo a hacer, oh Dios. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, a saber lo que tengo que hacer, oh Dios. Tu palabra me lo dice, me lo revela, oh Dios, en el nombre de Jesús. Yo quiero servirte, oh Dios, en esta mi generación, oh Dios. Gracias por hacerme vivir en esta generación, oh Dios, y gracias por los días que has señalado para mí, oh Dios. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero servirte todos los días de mi vida. Gracias te doy, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, y oro por aquellas personas que están enfermas, oh Dios, en el nombre de Jesús. Pon tus manos sanadoras sobre sus cuerpos y sánalo de toda enfermedad, de toda dolencia, conforme a tus promesas, Señor, hechas en tu palabra, en el nombre de Jesús, y trae abundante provisión sobre todo aquel que lo necesita. Muchas gracias, Señor, por las familias y por los hogares que tú estás restaurando también, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, para mí ha sido un enorme placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Recuerda, esta es tu generación. Este es el tiempo que Dios señaló para que tú y yo podamos servirle de manera comprometida, de manera esforzada. Amén. Dios te dio la vida, las oportunidades, la salud, los recursos, te abrió puertas porque esta es tu generación. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Recuerda que Dios, al ponernos en esta tierra, nos puso con un propósito. Tu propósito es amar a Dios,
servir a las personas, y así le estás sirviendo a Dios, cumplir tu misión en esta tierra. Tú existes para pertenecer a la familia de Dios y para ser como Cristo a través de su enseñanza. Ser como Cristo me refiero a que podamos moldear nuestro carácter a la semejanza de Dios. Amén. El amor, la paciencia, la paz, todo lo que nos habla la palabra de Dios en los frutos del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga, mi amor hermano. Conmigo será hasta mañana, si Dios así lo permite. Que tengas un precioso y un excelente día. Bendiciones.